ha sido. Muchísimas gracias, Dayana. José Cepeda, como decía, ha sido ponente de la Comisión Permanente Primera sobre Paz y Seguridad Internacional para debatir la cuestión de la ciberseguridad como un riesgo para la humanidad. Así que me parece que es riquísima la experiencia que tiene. Bienvenido nuevamente. Cuento un poco, José, si me permitís, que estamos al final de la diplomatura, ya el último módulo que está vinculado a los desafíos de la diplomacia parlamentaria y que incluye el análisis de los temas de fondo, ya habiendo visto la teoría y la diplomacia parlamentaria en acción, ¿no? Y la práctica. Así que aquí hay un tema de fondo, pero también está la práctica de ese tema de fondo que has hecho un trabajo exitosísimo, porque se ha logrado, lo adelanto porque los alumnos ya lo saben, se ha logrado aprobar esa resolución y José sigue siendo un referente en este tema y creo que lo seguirá siendo siempre. Así que muchísimas gracias por estar aquí. Felicitaciones que tienen presidente en España, también hay que Cada decir. día, es verdad, desde ayer. Sí. Claro que sí. Y bueno, y para que sepas, aquí tenemos alumnos muy vinculados a la comunidad parlamentaria, Argentina, Paraguay, hay legisladores nacionales de ambos países, hay funcionarios con muchísima experiencia, también de los poderes legislativos de ambos países, también el Superior Tribunal Electoral en Paraguay, bueno, con perfiles diplomáticos y roles diplomáticos, hay diplomáticos de carrera. Así que bueno, la clase es tuya. En algún momento, porque tengo que moverme de un lugar a otro, me voy a ausentar unos minutos, pero voy a estar presente, obviamente, toda la clase. Así que adelante, José. Muchísimas gracias y gracias a todos por estar aquí. Pues muchas gracias, Juan de Dios. Para mí es un auténtico placer siempre estar con todos vosotros y además de la mano de Juan de Dios, que por cierto, todo se ha dicho de paso, me ayudó bastante, ¿no? En esa tarea de culminación de ese proceso diplomático, ¿no? Con cerca de 180 países, no, no es una cosa menor, para intentar llegar a un consenso sobre la resolución en concreto de esa iniciativa de la ciberseguridad, que además es una iniciativa que todavía está viva. De hecho, aunque no formo parte formalmente, ¿no? Como parlamentario de la Unión Interparlamentaria, sigo estando en la Unión Interparlamentaria, colaboro con ellos porque me han fichado, digamos, como experto para que al final esa resolución se haga realidad en Naciones Unidas, ¿no? Que ese es el objetivo. Al final es un trabajo muy importante de toda la comunidad parlamentaria a nivel internacional, pero nuestro objetivo es que al final pues sea una realidad en el entorno de Naciones Unidas, pues para que mañana también en ese afán de intentar proteger y cubrir de vulnerabilidades que hay muchos países que las tienen, pues haya una estructura que pueda también garantizar la seguridad de todos los ciudadanos en cualquier país del mundo, ¿no? O sea que, como veréis, ha sido una tarea interesante y tengo que reconocer que sobre todo Juan de Dios me ha ayudado de una forma muy importante en el reconocimiento de toda la estructura parlamentaria de toda Latinoamérica, ¿no? O sea que de verdad que por eso, claro, es suficiente que me diga, ¿te gustaría estar con mis alumnos? Faltaría más, es para mí un auténtico honor estar con todos vosotros. Bueno, yo tengo una presentación, yo no sé si por centrar un poco la cuestión sobre lo que es la ciberseguridad, cómo está el mundo ahora mismo con este tema. Luego, si queréis, en la conversación, en el diálogo, hablamos también de la ciberdiplomacia y de la diplomacia, ¿no? A nivel internacional, que es muy interesante. Incluso este tema está surgiendo como un elemento referenciador también de conexión entre países, donde hasta la fecha no se hacía, porque quien lidera realmente la protección de la seguridad nacional en todos los países, en casi todos, suelen ser los servicios de inteligencia, ¿no? Y los servicios de inteligencia hacen una labor extraordinaria en todos los sentidos. Hay, como bien sabéis, hay incluso desde el punto de vista de modelos, hay muchos países que tienen dos áreas de cada uno de los servicios de inteligencia, ¿no? Como por ejemplo el Reino Unido, que tiene el MI5 y el MI6, ¿no? Por hablaros de estructuras que son internacionalmente conocidos. Bueno, en Estados Unidos está la NSA norteamericana, pero tiene casi 17 agencias más. Bueno, Estados Unidos es el paradigma de la inteligencia descentralizada. Es un lío, o sea, con todo mi cariño. Pero es verdad que en torno a estas cuestiones, pues se ha logrado ir poco a poco dando pasos en acercamientos entre distintos países
en espacios y en entornos donde era muy difícil, ¿no?, el poder compartir. Cuando hablamos de los servicios de inteligencia, pues imaginaos, ¿no?, siempre están pensando en no mostrar nunca ningún tipo de vulnerabilidad, en estar permanentemente protegidos con toda la información y todos los datos. Para ellos todo es secreto, ¿no? Es un modelo, si me permitís, quien todavía está así en un sistema y en una apreciación un tanto anacrónica, porque hoy la información es poder si se comparte y se distribuye, ¿no? Y cuando hay, por ejemplo, un ciberataque, lo más interesante precisamente es el poder compartir cómo ha sido, cómo ha sucedido. Y hay todavía algunos servicios que dicen hombre, que eso no se puede anunciar, que estás al final mostrando al mundo tus vulnerabilidades, ¿no? Bueno, eso es cierto hasta cierto punto. Es decir, al final los crackers, como se denominan así, a los grupos, ¿no?, que están organizados para hacer ciberataques, pues es verdad que ellos no entienden, ¿no?, como Internet, no entienden de fronteras, no entienden de límites, y si hay servidores y ordenadores que son vulnerables, poco les importa, ¿no?, de qué país sean. Acceden, atacan y ya está. Y a partir de ahí es verdad que en muchas ocasiones pues o hay una estructura y un espacio, ¿no?, de cooperación compartida entre todos, y los servicios de inteligencia, si lideran esta actuación de defensa nacional y de seguridad nacional, pues tienen que compartir con otros servicios de inteligencia todo este tipo de estructuras mínimas, o si no, sinceramente, vamos a tener un problema. Quiero decir, yo cuando tuve la oportunidad de estar verificando una serie de ciberataques que hubo en toda Latinoamérica, había un grupo que se denominaba Guacamaya, y que había visto el mismo tipo de vulnerabilidad en México, en Costa Rica, en República Dominicana, en Colombia. Es decir, y si los países entre ellos no hablan, pues este grupo, con todo mi cariño, por ejemplo, estuvo campando a sus anchas durante varios meses, ¿no? Y haciendo destrozos, sobre todo en Costa Rica, de una forma muy, muy intensa, ¿no? Entonces, bueno, al final, este marco previo que os estoy contando es simplemente pues, para que sepáis que en torno a una idea como lo que es la persecución de los ciberdelincuentes o los ciberterroristas y en torno a la ciberseguridad, pues curiosamente se ha establecido un espacio de diálogo y de cooperación compartida que esperemos que justamente pueda ser el entorno de Naciones Unidas donde eso se pueda desarrollar. Bueno, voy a intentar compartir esta presentación, que tampoco quiero aburrir aquí, no quiero hacer un monólogo, que si no es un rollaco. Bueno, a ver, vamos aquí a presentar un poco la idea general, ¿no?, de lo que hemos estado trabajando. Voy a intentar ir rápido porque lo que no quiero tampoco, como os digo, es hacer de aquí un monólogo, ¿no? Yo quiero al final que sepáis un poco la idea general del nuevo modelo de ciberseguridad en el que hemos venido trabajando en torno a ese Comité Especial de Naciones Unidas que se ha puesto en marcha y donde la Unión Interparlamentaria, de la que yo formaba parte, pues me encargó, como muy bien explicaba Juan de Dios, ese trabajo, ¿no?, y esa misión. Esta presentación, de todas formas, Juan de Dios, si luego queréis, pues se la puedo facilitar, ¿no?, para que esté a vuestra Por disposición. favor, muchísimas No tengo gracias. ningún inconveniente. Muchas Primero, comentaros qué es la Unión Interparlamentaria, que es esa gran organización, no sé si lo conocéis, pero que engloba a todos los parlamentos del mundo, casi 180 parlamentos. La verdad que los principios es al final la idea de trabajar por la paz, la democracia, los derechos humanos. Realmente lo que hace Naciones Unidas es una labor de verificación a través de la Unión Interparlamentaria de los grandes Global Compacts que se van haciendo, ¿no? Cuando hay grandes pactos a nivel internacional, a nivel mundial, ¿qué forma tiene Naciones Unidas de saber que los países que han firmado los acuerdos están haciendo su trabajo en la dirección que se ha aprobado? Pues más allá de la vía diplomática formal, ¿no?, donde tienes allí dentro de Naciones Unidas a sus embajadores, a sus delegaciones, pues también tiene la Unión Interparlamentaria, que va verificando a través de esta organización que los procesos legislativos se van desarrollando poco a poco, ¿no? O sea que ahí hay una labor interesante también donde la Unión Interparlamentaria puede hacer una labor importante y Naciones Unidas, con todo mi cariño, nos utiliza también en ese contexto, ¿no? Hablando de la ciberseguridad, tenéis que saber que es verdad que ha habido un
una explosión, es verdad, especialmente, fijaos, después de la pandemia, ¿no? Donde la gente ha tenido una necesidad de digitalizarse casi por necesidad, ¿no? Para poder seguir conectada. Y es verdad que al final la dependencia de las tecnologías de la información ha sido espectacular, se ha proyectado la utilización de todos los dispositivos móviles después de la pandemia, pero a su vez eso ha provocado el que los malos, con todo el cariño del mundo, ¿no? Pues también puedan actuar, ¿no? Se han multiplicado en un 130% los ciberataques, ¿no? Claro, esto ha puesto en guardia también un poco a todos los países. De repente el protagonismo que han empezado a tener algunos ciberataques eran demasiado orientados incluso a algunas incidencias, algunas cuestiones que estaban más relacionadas con decisiones o entornos políticos más que otra realidad. Y entonces es verdad que se han empezado a vincular también, ¿no? Algunas de estas actuaciones de estos grupos con algunas oscuras intenciones por detrás. La verdad que hablar de ciberseguridad es una responsabilidad, como se estaba explicando al principio, global, mundial, ¿no? La ciberseguridad es una responsabilidad de la que todos los países tienen que hacer esfuerzos, consolidar sus sistemas legislativos. Fijaos que una de las cuestiones que analizábamos y que prácticamente nos dimos cuenta que no existían en los países era un gran centro nacional de ciberseguridad. En las recomendaciones de nuestra resolución, por ejemplo, proponemos eso, que al menos todos los países tengan un gran centro de ciberseguridad donde puedan coordinar actuaciones en la materia, es decir, definición, por ejemplo, de qué es una infraestructura crítica, hacer un mapa de todas las infraestructuras críticas, tener en consideración que en buena medida las administraciones públicas no pueden tener gente suficientemente capacitada, ¿no? Para ello. Entonces, habitualmente los grandes profesionales de la ciberseguridad están alojados siempre en el sector privado o en el mundo de la investigación, de la academia. Por lo tanto, hace falta unir todos esos esfuerzos para dar respuesta a los ciberataques. Y como os decía al principio, también generar una nueva cultura de la ciberseguridad a nivel global. Es decir, es importante el que se sepa que cuando hay un ciberataque hay que compartir cómo ha sido, quiénes han sido, o más o menos la previsión de quiénes han sido, pues para que el que está a nuestro lado, si es dentro del país y hay un ataque a una entidad financiera, pues hay ya una red habitualmente, ¿no?, de conexión entre distintas entidades financieras, pues para que sepan qué ha sucedido. Pero si hablamos a nivel nacional, pues debería haber un centro donde vaya organizando todo esto. Una de las decisiones que nos han pedido mucho los técnicos es que de cada política pública nueva que se diseñe, ahora, por ejemplo, cada vez más los países están apostando fuerte por la digitalización de los servicios públicos, ¿no? Cada trámite administrativo que da un servicio, bueno, es que para dar un servicio público lleva unos cuantos trámites administrativos, ¿no? Entonces, están digitalizando cada uno de estos pasos para luego dar ese servicio de una forma transparente y que prácticamente el ciudadano tenga que hacer menos trámites a la hora de obtener ese servicio público. Son sistemas de digitalización. Bueno, pues en cada diseño de cada uno de esos trámites, de cada uno de esos servicios digitales, nosotros recomendamos que al menos en el diseño inicial hace falta invertir un 20% del coste, porque estamos hablando siempre, ya saben ustedes, que si no hay presupuesto no hay política, esta es la realidad. Entonces tiene que haber un 20% dedicado a la ciberseguridad de ese diseño, de ese proceso de innovación o digitalización en las políticas públicas, ¿no? Luego, para nosotros es muy importante también el que exista una visión amplia, ¿no?, de lo que es el ciberespacio, un lugar maravilloso donde se puedan al final compartir conocimiento, faltaría más. Siempre los teóricos hemos hablado de primero vamos a abordar la sociedad de la información, es decir, que haya infraestructuras y accesibles para todo el mundo, que no haya brechas digitales entre las posibilidades de acceso o no de la gente, ¿no?, a las nuevas tecnologías. Luego hablábamos de la sociedad del conocimiento, donde al final la gente iba a poder filtrar, ¿no?, quitarse el ruido, quitarse información viciada, mala, tóxica, fake news y comparativas, ¿no? Y al final poder obtener
conocimiento suficiente como para poder seguir avanzando. Aquí ya estamos pensando en lo que va a suponer la inteligencia artificial, ¿no? Y la utilización del Big Data, incluso, en fin, perfiles sintéticos de personas, ¿no? Para no utilizar los datos reales de la gente. Bueno, estos son debates que estamos teniendo en este momento en la Unión Europea, ¿no? La utilización futura de la inteligencia artificial. Pero es verdad que todo este tipo de situaciones, de lo que es el ciberespacio, es maravilloso en las oportunidades de desarrollo que se pueden generar en torno al futuro, que sería la culminación, pasar de la sociedad del conocimiento a la sociedad, bueno, de la creatividad, ¿no? Es verdad que en todos estos pasos uno se ha ido dando cuenta que cada vez hay más riesgos, más problemas, y al final la cuestión de la ciberseguridad se está convirtiendo en una cuestión realmente central. Como les decía, es muy importante la presencia, ¿no? Y la actualización, la modernización, si quieren también, ¿no? De los servicios de inteligencia. Esto es un reto. De hecho, buena parte de nuestro trabajo nos dábamos cuenta que estábamos también alentando, ¿no? La modernización legislativa de los servicios de inteligencia, que en algunos casos requería de una mayor transparencia en algunos países, por poner algunos ejemplos. Me consta que después de nuestro trabajo se han puesto en marcha leyes para modernizar los servicios de inteligencia, ¿no? En algunos países, porque efectivamente es importante que esa transparencia también llegue, ¿no? En las fórmulas operativas de cómo funcionan y de cómo trabajan, ¿no? Inicialmente en el contexto de la ciberseguridad, pero es verdad que pueden ir incluso algo más allá, ¿no? Fíjense, en el modelo que estábamos siempre analizando, si hubiera un centro nacional de ciberseguridad por país, sería mucho más sencillo el hacer un gran centro regional de ciberseguridad para que todos los países pudieran estar conectados. Y luego, por ejemplo, si hubiera un centro continental de ciberseguridad, pues que todos 5 o 6 centros pudieran estar conectados con Naciones Unidas, ¿no? Donde hubiera un gran centro mundial que bajo la supervisión de Naciones Unidas pudiera dar respuesta a algunos países ante algunos ciberataques potentes, prácticamente con personal cualificado y capacitado, sabiendo en fin, que no va a haber muchas interferencias, porque uno de los problemas que hay en la materia es la falta de personal capacitado, ¿no? En este momento son necesarios más de 4 millones de personas especializadas en el tratamiento de la ciberseguridad. Por cierto, que incluso en esto también hay una cuestión de diferencia de género, ¿no? Hay solo un 25% de mujeres trabajando en ciberseguridad. Por lo tanto, incluso en esto también hace falta hacer una cierta apuesta por parte de los países. Son decisiones políticas, ¿no? Fíjense, una de las cosas con las que uno se ha encontrado es que cuando te encontrabas con responsables políticos y te ponías con ellos a hablar de ciberseguridad, decían, bueno, pero esto es una cuestión técnica, ¿no? Los informáticos sabrán. No, no. O sea, invertir en educación, donde los planes educativos tengan estos elementos ya predispuestos para que la gente vaya formándose, es importante. Son decisiones políticas, ¿no? El que al final esa necesidad de puestos de trabajo existan y tú seas capaz de capacitar a más personas para que puedan ocupar esos puestos, eso son decisiones políticas, ¿no? El que tú tengas ese personal capacitado para dar respuesta autónomamente como país, por ejemplo, ¿no? Ante un ciberataque potente, eso son decisiones políticas, porque la realidad es que a fecha de hoy, cuando hay un gran ciberataque, hay fundamentalmente 2 países, que son los que más recursos tienen, y sus servicios de inteligencia, por cierto, están muy preparados, y son los que van en socorro de los demás. Uno es la NSA norteamericana y el otro, sin lugar a dudas, es Israel, ¿no? El Mossad tiene un personal extraordinariamente capacitado en la materia y son punteros en el mundo, ¿no? Incluso generan empresas, ¿no? En torno aquí a sinergias, inversiones sobre la gente que más sabe, ¿no? Entonces, claro, el que no haya personal capacitado en tu propio país provoca que si hay algún suceso, ciberincidente, como denominamos, gordo, importante, no tienes personal que te lo sepa cubrir y tienes que levantar el teléfono y pedir ayuda a otros países. Por lo tanto, imagínense si el tener autonomía sobre lo que se denomina ciberresiliencia, ¿no? ¿Es importante o no para un país? Eso son decisiones políticas también. Entonces, es verdad que cuando hablas con los responsables políticos de estas cosas, y de tú a tú, ¿no? El que escuchen a otro diputado o a otro senador hablarles en igualdad de condiciones y en estos contextos, de repente, digamos,
por eso lo sabe muy bien Juan de Dios, hemos hecho ahí una labor casi, ¿no? de pedagógica, ahí en una misión, ¿no? de intentar explicar cómo podía afectar esto de una forma importante a los países, bueno, pues que ha sido, sin lugar a dudas, por otro lado, muy interesante, ¿no? Pero voy a intentar ir rápido, porque estos son a lo mejor más palabrotes técnicos de la cosa, de la materia, ¿no? Pero sí que quiero que conozcan al menos, aunque sea a grosso modo, eh, qué es lo que está sucediendo en el mundo con este tipo de situaciones y de circunstancias, ¿no? A ver qué dice Marcela, hay un ranking de países con más o menos ciberseguridad. Bueno, sí, hay rankings, sí, hay diferentes rankings. Lo que pasa es que hay que ponerlo, si me permites, un poco en cuarentena, ¿no? Porque en muchas ocasiones, ¿quién es el que ofrece los datos? Si los datos los ofrecen los servicios de inteligencia, pues tampoco quieren dar mucha información. De hecho, por poneros un ejemplo, cuando se establecen dentro de los esquemas de seguridad nacional, cada uno de los países, qué es una infraestructura crítica y hay que hacer un mapa de cuáles son o no las infraestructuras críticas, ese tipo de información es absolutamente reservada, ¿no? Porque de hacerlo público estaríamos poniendo en riesgo la seguridad nacional, la seguridad precisamente de esas propias infraestructuras que dan servicios a la población. Cuando hay un ciberataque, que parece que es, oye, que, no, es que estoy atentando, ¿no? Contra un ordenador y entonces, en fin, es que cada vez hay más cosas digitalizadas. En el ciberataque, por ejemplo, que hicieron en Costa Rica, ha sido uno de los más sonados. Fue un ataque donde además acababa un proceso electoral, el gobierno que estaba en ese momento perdió las elecciones, pero es que además no sacó casi representación parlamentaria y el gobierno que iba a gobernar, porque había sacado una amplia representación parlamentaria, todavía no había tomado posesión. Hubo un ciberataque a los servicios, por ejemplo, de los ministerios de Finanzas y de la Hacienda Pública. No sabían a quién tenían que pagar las facturas, el gobierno de Costa Rica, no sabían qué funcionarios tenían, no sabían a quién tenían que pagar las nóminas a sus funcionarios, pero es que a su vez atacaron a la vez a los servicios sanitarios. Los médicos tumbaron todos los sistemas digitales de acceso a la sanidad, no sabían a quién tenían que operar, no sabían a quién tenían... Es decir, fue un auténtico caos. Incluso recuerdo una cosa muy sorprendente, muy, en fin, muy triste, ¿no? Había una unidad de neonatos que estaba digitalizada, la tumbaron y tuvieron rápidamente que buscar soluciones casi tradicionales, ¿no? Para que los niños no corrieran peligro. Es decir, el pensar que un ciberataque, ¿no? Es una cosa, bueno, que atenta con respecto a un ordenador y que esto no nos afecta, no es verdad. Hay crackers que tienen ganas no solamente de robar información, como les pongo ahí, ¿no? Tienen ganas de provocar daños, incluso hay ciberterroristas que utilizan lógicamente toda esta tecnología para atacar realmente a los países. Recuerdo otro ciberataque en Miami, a una central de distribución de agua, ¿no? Donde se colocaron dentro a cambiar los parámetros del agua, ¿no? Prácticamente estuvieron a punto de convertirla en lejía para cientos de miles de personas, ¿no? Si ese agua la hubieran transformado, hubiera habido una auténtica catástrofe, ¿no? Bueno, el pensar que un ciberataque no afecta directamente a la vida de la gente es un gravísimo error, ¿no? Por lo tanto, claro que sí. Bueno, les quiero un poco compartir dónde están, a fecha de hoy, fundamentalmente los principales grupos que se denominan así, los crackers, los Advanced Persistent Threat, son más o menos unos 150 grupos activos en el mundo, y es verdad que están fundamentalmente nucleados en torno a estos 4 países, China, Corea del Norte, Rusia e Irán, ¿no? Esto no significa, no se puede verificar en muchas ocasiones que los gobiernos de estos países estén detrás. Podemos tener indicios, incluso ellos como grupos suelen alardear incluso de ello, ¿no? Ahora les comentaré algunos casos, ¿no? Pero la realidad es que no es exactamente el poder verificar que detrás de ese tipo de grupos que se denominan APT y están clasificados por esas siglas y por esos nombres, pues detrás están directamente los gobiernos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Parece ser que sí, pero es difícil de poder
decir eso en voz alta. Si eso fuera así, según el manual de Tallinn, se podría habilitar el procedimiento del conflicto bélico. O sea, yo podría decir claramente que he sido agredido por un gobierno con tecnología suficiente para tumbar mis defensas, ¿no? Y ser una agresión militar. Pero no es demostrable. En muchas ocasiones los ciberataques es muy difícil de demostrar. Pero sí sabemos los grupos principales. En Rusia está el grupo APT 28 y 29, que se dedican fundamentalmente, como ven, a objetivos militares, farmacéuticos, financieros, tecnológicos, aeroespacial, defensa, administraciones públicas. Tienen como objetivos gobiernos de Europa, de países de la OTAN, centros de investigación para, por ejemplo, extraer y robar bueno, pues investigaciones sensibles. Ha habido muchos ataques de estas características en mitad de la pandemia, ¿no? Para poder intentar extraer, por ejemplo, vacunas. El APT-1, que es un grupo de China, pues también es extraordinariamente hábil y potente por todo el mundo, ¿no? El APT-38 en Corea del Norte y el APT-33 en Irán, ¿no? Que tienen además infraestructuras muy potentes contra el Estado de Israel y contra Estados Unidos, fundamentalmente. De hecho, el grupo APT-33 venía ya atacando de una forma muy potente en las últimas semanas antes del ataque que ha hecho el ejército, bueno, el grupo terrorista Hamas, ¿no? a Israel. De repente se vio que había un incremento muy importante de estos grupos atacando algunas infraestructuras de seguimiento y defensa del ejército de Israel, justo en la zona cercana, ¿no? Donde finalmente los terroristas de Hamas actuaron, ¿no? Contra Israel. Bueno, aquí tienen ustedes también una serie de nombres que tienen que ver precisamente con todos esos grupos, que son posiblemente los grupos de crackers más organizados. Posiblemente Lazarus, que lo tienen ahí en primera línea, es uno de los más llamativos, seguro que les suena, ¿no? Cómo utilizaron con su ataque famoso ransomware, utilizando una especie de gusano que se llama WannaCry, ¿no? Y que infectó a más de 200.000 ordenadores de Microsoft Windows, ¿no? Provocó daños por valor de 4.000 millones de dólares, ¿no? Está el grupo Revil, que nació en el 19 en USA, Darkside, No Name 57 o Dragonfly. La verdad es que son grupos que, por ejemplo, en muchas ocasiones ellos mismos alardean, ¿no? De formar parte de los, por ejemplo, Dragonfly dicen que forman parte del Servicio Federal de Seguridad rusa, ¿no? O sea, algo parecido a la CIA de Rusia, ¿no? Bueno, hay un montón en la denominación de todos estos grupos. Luego, a su vez, van surgiendo un montón de subgrupos, ¿no? Que tienen objetivos clarísimos de robar información por ejemplo, a Apple, ¿no? Le intentaron robar algunas licencias hace ya algún tiempo, atacan estructuras, ¿no? de las fuerzas aéreas, de defensa de los diferentes ejércitos. O, por ejemplo, Dragonfly estuvo también extraordinariamente activo casi una serie de meses antes del ataque físico, ¿no? Por parte del ejército ruso a Ucrania, donde atacó, por ejemplo, algunas unidades críticas en centrales eléctricas, generando apagones a millones de personas, ¿no? Durante algunas semanas. Bueno, esta es un poco la imagen general y algunos de los grupos un poco más avanzados. Voy a ir acabando un poco con la proposición que hicimos, ¿no? Desde la Unión Interparlamentaria. Esto lo voy a ir haciendo a alta velocidad, pero nosotros como parlamentarios llegamos a la conclusión que había habido también ciberataques en los sistemas de votación de algunos parlamentos. E incluso algunos parlamentarios estuvieron explicando cómo cuando iban a votar vía telemática, por ejemplo, en el ámbito de la pandemia, de repente veían cómo su ratón, él solo empezaba a dar vueltas por la pantalla y votaba justo lo contrario de lo que él quería votar, ¿no? Bueno, es muy importante que los parlamentos también puedan ser catalogados, por qué no decirlo, como infraestructuras críticas. Pero es verdad que los países tienen que hacer un esfuerzo por saber realmente dónde están esos elementos críticos que dan servicios a millones de personas y que tienen que estar especialmente protegidos, ¿no? Saber qué respuestas tienen los países para poder dar ante situaciones de ciberataques masivos, ¿no? Nosotros, desde el punto de vista más político, más diplomático, si quieren, ¿no? Hemos estado trabajando
con grandes organizaciones para poner en marcha esta resolución, la OSCE, OTAN, Interpol, el Consejo de Europa. Sí, no, escucho por ahí una, no sé. Y lo que les decía, ¿no? Y al final hay una serie de mecanismos internacionales que todavía están funcionando relativamente bien. Por ejemplo, el convenio de Budapest es un convenio que habilita, ¿no?, a todos los países que se suman a ese protocolo directamente a intentar que los sistemas judiciales actúen prácticamente en tiempo real, ¿no? Si un juez quiere perseguir un delito o a un grupo de ciberdelincuentes o cibercriminales, que entre los países que están adheridos al convenio de Budapest del Consejo de Europa, pues por lo menos puedan actuar, ¿no?, sin menos trabas y sin menos problemas, ¿no? Bueno, hemos estado ahí trabajando, ya les digo, con todas estas estructuras, distintos pasos normativos, cómo poder asistir a países en altos niveles de riesgo, que en muchas ocasiones suele coincidir también con países que tienen pocos recursos, todo se ha dicho de paso, ¿no? También económicos, ¿no? Sea como fuere, nosotros lo que pensamos es, desde la Unión Interparlamentaria, que necesita una acción multilateral, coordinada, para abordar de esta manera sostenible todos los ataques. De verdad, hemos estado intentando trabajar, ¿no?, en esa búsqueda de esa integración, intentando ver una dimensión mucho más allá de nuestras fronteras, en una labor, como explicaba al principio, buscando una convención internacional, ¿no?, en una diplomacia global y abierta. Imagínense el trabajo que junto con Juan de Dios estuvimos haciendo, 180 países, donde por supuesto estaba Rusia, donde por supuesto estaba Irán, ¿no? Escuchándonos hablar de estas cosas y al final, bueno, pues con algunas reticencias, pero en términos generales estuvieron de acuerdo en poner en marcha ese contexto global bajo un marco de confianza en torno a Naciones Unidas, ¿no?, que es al final lo que hemos querido desarrollar. Pero bueno, de lo que se trata es que al final estas situaciones y estas circunstancias lo que verifiquen es que la realidad que están viviendo los ciudadanos o que pueden llegar a tener, pues necesita de una mínima protección. Y en ese sentido es la responsabilidad en la que nos comprometimos y es en lo que estamos trabajando. Como verán, en fin, he intentado constreñirlo todo prácticamente en 30 minutos, poco más, pero hay unos cuantos años de trabajo detrás de estas cosas, pero que para mí es un auténtico placer además el poderlo compartir, ¿no? Así que, bueno, si les parece, si Juan de Dios os parece oportuno, yo estoy dispuesto, ¿no?, a establecer ahora un diálogo que seguro que va a ser más enriquecedor, y también el por qué no, si alguno tiene curiosidad en poder o quiere saber cómo funcionamos a nivel institucional, por qué no decirlo, también de puertas hacia adentro. Lo digo porque fíjense que ahora mismo yo lo que les está explicando es sistemas de protección a nivel internacional, de cooperación internacional entre países, con los elementos institucionales que más están trabajando en la materia, que en este caso suelen ser los servicios de inteligencia. Pero es verdad que luego dentro del país hace falta hacer una política multinivel, ¿no? En España, por ejemplo, tenemos comunidades autónomas que tienen transferidas buena parte de competencias estatales y que tienen una gran autonomía, ¿no?, en la gestión. Y claro, cuando uno va a montar, por ejemplo, un sistema, ¿no?, como un esquema nacional de seguridad como el que tenemos en España, pues hace falta solicitar, por ejemplo, lo hemos hecho, a todas las comunidades autónomas, a todas las regiones, que monten un centro regional de ciberseguridad. ¿Para qué? Para que den cobertura, por ejemplo, a los grandes agujeros que hay de seguridad que están ubicados especialmente en los ayuntamientos. Los ayuntamientos son los más vulnerables. Los alcaldes, las pequeñas localidades, no tienen infraestructuras montadas para estas situaciones. De hecho, se han dado casos importantes, ¿no?, donde han quedado ciudades bloqueadas porque ha habido un ciberataque y no tenían recursos, ni tan siquiera pensaban, ¿no?, en esto de los ciberataques, ¿no? Bueno, es importante hacer una concienciación general, pero es importante también poner encima de la mesa recursos, ¿no? Les pongo un ejemplo, con esto y acabo. ¿Saben ustedes cuándo se suelen producir de media, ¿no?, los principales ciberataques en el mundo? Pues más o menos
un día como hoy y prácticamente a estas horas. Es decir, los viernes a las 5 de la tarde, de media, son los momentos puntuales donde los ciberterroristas atacan estructuralmente infraestructuras críticas o los principales centros neurálgicos de los países o de los gobiernos. ¿Por qué? Pues porque a esta hora dejan de trabajar los funcionarios hasta el lunes y tienen tiempo de atacar y estar manejando los ordenadores durante prácticamente el fin de semana, ¿no? Si no hay sistemas de protección. Entonces está verificado que, por ejemplo, en las administraciones públicas, en los ministerios, suelen ser los viernes a las 5 de la tarde cuando coinciden que tienen programados, ¿no? El hacer ciberataques. Es curioso, ¿no? Así que, en fin, espero que esto también requiere, por cierto, de una formación y una capacitación también a los trabajadores públicos, ¿no? A los empleados públicos, ¿no? No se pueden dejar los ordenadores encendidos, hace falta apagarlos, hace falta, en fin, una serie de mínimas medidas que en muchas ocasiones pues la gente tampoco conoce y de repente acaban de abrir una puerta a que pueda suceder un grave problema, ¿no? Un serio problema. Son cuestiones que sobre las que también los políticos, digo yo, que tenemos muchas cosas que decir, ¿no les parece? Bueno, pues por mi parte ya me callo. Abro, abro un poco el espacio para también estar a disposición de sus preguntas y sus reflexiones. Espero que les haya sido de utilidad esta cosa, ¿no? Un poco de la ciberseguridad, que parece un poco lejana y sin embargo, pues cada vez es más cercana, ¿no? Me dice Fabiola, aquí en el Senado de la Nación en Argentina tuvimos un ciberataque el año pasado durante el mes de receso. Curioso. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, José. Hola Fabiola, ¿qué ¿Qué tal? tal? Sí, el año pasado nosotros tuvimos un ciberataque que dejó todo, atacó todo el sistema del Senado, hasta donde teníamos entendido. Bueno, acá tengo una compañera, soy asesora en el Senado de la Nación, de acá de la República Ajá. Argentina, y lo hicieron durante el mes de enero. Nosotros en enero tenemos Ah, receso, normalmente hay guardias mínimas, tal cual sería como un viernes en el año. Ese mes es exactamente eso. Hasta donde tengo entendido, no habían pedido dinero a cambio para restituir el sistema, nada, así que bueno, durante todo enero, febrero se tuvo que hacer toda una reinstalación del sistema. Y lo que te quería consultar era, eh, todas estas medidas que tienen que ver con la ciberseguridad, cuando mencionas que deben ser conocidas o que deben eh, manifestarse, que deben compartirse, es hasta qué punto se pueden compartir y con quién se pueden compartir, porque también entiendo que abrirlo públicamente también puede haber un riesgo de sacar la información para el conocimiento de todas las personas o de toda la sociedad, o si esto debería o se sugiere que sea algún organismo mismo del Estado quien maneje esta información. claro, sí, llevas razón. Muchas gracias por tu pregunta, Fabiola. Sí, bueno, realmente, claro, no estoy hablando de dar una rueda de prensa. Efectivamente, llevas toda la razón. No se puede compartir en muchas ocasiones públicamente todo, ¿no? Porque precisamente dejas más en evidencia algunas vulnerabilidades, ¿no? Yo cuando hablo de compartir es, sobre todo entre los distintos estamentos, primero tiene que haber una estructura dentro del país, tiene que haber un Centro Nacional de Ciberseguridad, donde todo el mundo pueda reportar estos ciberincidentes. Eso no supone que se abra públicamente a la prensa, por ejemplo, a los medios. No, pero sí que haya estructuras dentro del país que efectivamente tengan conocimiento de que ha sucedido un hecho, cómo ha sido. Pues han atacado una puerta trasera que había en un servidor. Pues este servidor que utiliza, ¿no? Utiliza este sistema operativo, pero ¿estaba actualizado o no estaba actualizado? No, sí está actualizado. Es decir, hay una serie de elementos de cómo han utilizado los sistemas, de si han hecho un ataque ransomware, si han encriptado toda la información que ahí había, de si sabemos si a lo mejor había en la nube, ¿no? Una réplica
para poder restaurar la información, si estaba bien protegida o no. O sea, me refiero a este tipo de cosas, sin llegar exactamente a dar datos ni detalles, pero sí que dentro, digamos, de los equipos operativos tiene que haber una información especial, ¿no? Compartida. Por eso decía que los servicios de inteligencia en casi todos los países son los que suelen liderar, ¿no? Un poco todo esto y suelen liderar incluso esos centros nacionales de ciberseguridad. De hecho, suelen exigir para, por ejemplo, ¿no? Para que entidades financieras que tienen capacidad suficiente, ¿no? Para tener personal muy cualificado al máximo nivel, sistemas de máxima protección. Pero claro, pueden tener, aquí hasta la NSA norteamericana tiene ciberataques, ¿no? O sea, el que alguien tenga mucha protección no significa que esté exento de que pueda tener un ciberataque, ¿no? Pero es importante que, por ejemplo, si todas las centrales de los bancos están conectados a ese Centro Nacional de Ciberseguridad, pues ahí lo que se pide también es un poco reciprocidad. Es decir, si usted ha tenido un ciberincidente, comuníconoslo con estos mínimos datos que le estoy citando, ¿no? Es decir, cómo ha sido, de qué forma, cómo han actuado, los famosos TTP, ¿no? de cómo lo han utilizado, de qué forma lo han desarrollado, hasta dónde han llegado, una serie mínima de información, pero que es muy útil, sobre todo para alertar a todos los demás. Es una capa, digamos, que está perfectamente conectada y de tal forma que el banco de al lado sabe que ha habido un ciberincidente, a lo mejor incluso ni tampoco tiene por qué saber la autoría, o sea, el destino. A lo mejor no sabe que ha sido ni tan siquiera en el banco de al lado, ¿no? Pero sí que el banco de al lado tiene que reportar cómo ha sido, qué ha sucedido, para que el otro banco que no ha recibido todavía ningún ciberataque, pues se pueda proteger. Pues cuidado que es que hay un agujero en tal ordenador, hay un agujero en tal sistema operativo, por favor tenéis que actualizarlos todos, que ha habido un ciberincidente. Es decir, hay un sistema de comunicación, de compartir y de colaborar, y eso tiene que estar activo, ¿no? A nivel institucional dentro de cada país. Si no, va a ser muy difícil. Y fíjense que el modelo que nosotros estamos planificando es un modelo a nivel internacional, donde los países colaboren entre ellos, ¿no? Es una malla, digamos, de protección porque los ciberdelincuentes, los grupos ATP, los crackers, ellos sí que están coordinados, incluso tienen foros en la dark web donde comparten, mira, hay tal sitio donde hay un agujero, a ver si podéis actuar ahí, a ver si, oye, pues yo tengo un sistema en otro país, pues venga, vamos a actuar a ver si esto funciona de la misma manera. Es decir, que los malos están coordinados y organizados. Es más, por poner un ejemplo también, entre las cosas que estuvimos detectando, una de las cosas que les une, por ejemplo, es el idioma, ¿no? A priori todo el mundo dice, oye, todo el mundo habla en inglés. Bueno, sí, a priori, pero hay grupos, como por ejemplo el grupo Guacamaya, que tienen buena parte de conversación y de operativos en español, ¿no? Porque al final es la lengua que utilizan. Y claro, los ciberataques de este grupo eran evidentes en todo el área latinoamericana, ¿no? Hay grupos claro, que hablan árabe cerca en el entorno de Irán y que efectivamente, bueno, pues están operando en su propia lengua, ¿no? Gente cercana también en los entornos de Rusia o en China, ¿no? Con todo el lenguaje y la lengua que ellos utilizan. Es decir, fíjense que hasta incluso el tema del hecho diferencial de la lengua es característico en la forma de operar de este tipo de grupos, ¿no? Perfectamente organizados, ¿no? Bueno, al final les sigo dando datos e información, pero Fabiola, la realidad es que hace falta establecer ahí esa red de cooperación para por lo menos compartir mínimamente una serie de elementos que hagan colocar en guardia a todos los demás, ¿no? Bueno, yo no sé si queréis conocer alguna cosa más o acercarlo, o queréis que lo acerquemos un poco más al ámbito de la diplomacia, que es un poco también lo que estáis haciendo. Lo que queráis. A ver, preguntas. ¿Sabéis todo de ciberseguridad? ¿Conocéis el tema? Me ha llamado la atención lo que ha dicho Fabiola, ¿eh? O sea que fíjate que utilizaron también un espacio vacío en lo que pensaban ellos que iba a haber menos actividad para atacar, ¿no? Es característico eso. Julio, sí.
¿Qué tal, José? Buenas tardes. Hola, un Mi nombre placer. es Julio Bográ, soy secretario de la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento de la Cámara de Diputados de la Nación de Argentina. Ah, bueno, ¿Cómo le va? muy bien. Me parece un tema muy interesante y que no hay que perder de vista. Y quizás uno esto lo relaciona o puede tener una relación más acertada con lo que es a nivel laboral, ¿no? Porque, por ejemplo, nosotros en el Congreso Nacional, obviamente que tenemos todo un servicio informático por la cual trabaja para que precisamente no sea saqueado por este ciberespionaje que anda dando vueltas en la web. Eh, pero eso me llamaba mucho la atención porque fíjese que, por ejemplo, nosotros tenemos obviamente un correo institucional que obviamente la Dirección de Sistemas Electrónicos trabaja para que no sea vulnerado, y a veces vemos que ingresan correos que son externos, que la verdad no tienen sentido de ser dentro de lo que es la casilla de correo precisamente oficial en la cual trabajamos. Y se filtran, y obviamente que trabajan para que eso no suceda. Por eso le decía que, aguárdeme. Un ciberataque. Sé buenito, Julio, con el perrito. Le pido disculpas, se me escapó el perro. Nada, pensábamos que habías tenido un ciberataque. No. Pasa que es un caniche, es un perro chiquitito que, claro, cuando escucha el ruido empieza a chumbar y se desespera. Y en este momento me encuentro en mi casa. Bueno, retomando, le decía que Sí, sinceramente yo veía que en muchos de los momentos esto se vulneraba, ¿no? Más allá de que el sistema electrónico trata de trabajar y trata de perfeccionarse, pero a través del ámbito laboral es donde uno quizás puede ver esta complejidad más acertadamente. Obviamente que quizás uno lo puede relacionar con otros, con otros sistemas, como puede ser lo de, por ejemplo, no sé, para llevarlo a un terreno distinto, un club, ¿no? Imaginemos un club en la cual, no sé, supongamos el Real Madrid, en la cual yo soy socio y quiero participar, no sé, de una elección para la presidencia del Real Madrid, en la cual el oficialismo no me otorga el padrón general en la cual yo pueda visualizar todos los socios que tienen, y eso me dificulte a mí la tarea para poder desarrollarme políticamente dentro del club. Entonces, quizás en una de esas podría violentarlo con un ciberataque y conseguir los datos. Bueno, lo que usted comentaba, por ejemplo, de esto del Parlamento, en la cual en la pandemia alguien atacó y le manejaban el ratón al diputado, es peligroso y es complicado, ¿no? Era simplemente eso, a tema de reflexión, más que nada, José. Muchas gracias por la charla, ¿eh? nada, muchas gracias a vosotros. No, Julio, lleva razón. De hecho había, no recuerdo ya el país, porque como me he recorrido tantos países, cada vez que había un ciberataque allá que me enviaban, pero sí que hubo un caso donde había, de hecho, un procedimiento de impeachment al presidente del gobierno y se votaba precisamente el que el presidente siguiera o no. O sea, que incluso podían tumbar la presidencia del gobierno. Y en ese momento, de repente, algunos diputados vieron cómo les colocaban también el voto, ¿no? Bueno, son ejemplos. Es decir, al final es verdad que los sistemas de votación, pues la inmensa mayoría de los países también están ya digitalizados, ¿no? Y hace falta protegerlos, ¿no? Por eso una de las cosas que nosotros decíamos era los procesos de votación, lo que son los parlamentos, hace falta darles por parte de los estamentos, de las autoridades, ¿no? Que están un poco encima de la monitorización de todas estas cosas, que ya les digo que habitualmente suelen ser los servicios de inteligencia. Digo, es importante que a los parlamentos se les considere también como infraestructuras críticas, porque imagínense una votación donde se está jugando el futuro del país, el futuro de la presidencia del país, que de repente pudiera salir a favor o no, dependiendo de que haya habido alguien infiltrándose en los sistemas, ¿no?
pues es complicado, ¿no? Por lo tanto, sí, son... Y luego hay otra cosa también que veíamos donde la profusión de ataques era muy importante y eran los propios momentos que para nosotros es sagrado, ¿no? Perdone que me estoy quedando sin voz, pero no se preocupen, yo continúo. Que son los momentos sagrados de los procesos electorales, ¿no? Y la recopilación de datos de las votaciones, ¿no? Imagínense en Argentina, tal y como está, desde que nos llega hasta España, ¿no? La potencia del calor electoral, ¿no? En Argentina en este momento, ¿no? Imagínense que llega el momento de la votación y que de repente, bueno, pues hay un movimiento de un grupo de crackers que en los sistemas de recogida de votos cambian, ¿no? Los datos electorales de alguna zona, ¿no? Por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires, imagínense, ¿no? Una cosa menor, ¿no? Que no va a influir para nada en las elecciones, ¿no? Pues claro, quiero decir, en esos momentos hace falta además proteger especialmente a todos los sistemas y salvaguardar con un montón de elementos que tienen que ver con la criptación de datos en su flujo y en su mecanismo, ¿no? De transmisión de unos lugares a otros. Es verdad que eso es complicado porque cada vez más se están desarrollando, por ejemplo, las tecnologías cuánticas, donde se multiplica prácticamente por 100 la velocidad de proceso actual y lo que antes a lo mejor tardaban en desencriptar, ¿no? Por ejemplo, una información podría tardar meses, pues ahora mismo puede tardar horas. Si utilizan, por ejemplo, ordenadores cuánticos, ¿no? Es verdad que afortunadamente eso no está tampoco muy a libre disposición de todo el mundo. Hay estados que están trabajando ya con la tecnología de computación cuántica, por lo tanto también tienen potencia respecto a otros, valga la broma. Pero sí, nos tenemos que ir poniendo un poco en guardia porque el futuro va a una velocidad impresionante, ¿no? Es presente ya hoy. Y los estados, los gobiernos tienen también que protegerse, ¿no? Y nosotros, en concreto, en el ámbito de la política, siempre nos preocupa mucho, lógicamente, los parlamentos y, ya les digo, los procesos electorales, ¿no? Donde se decide la voluntad del pueblo, ¿no? Entonces, eso también hay que protegerlo y es verdad que eso también lo colocamos siempre encima de la mesa ante todos los gobiernos, ¿no? Que los coloquen como un elemento de especial protección, que no siempre se hace, por cierto, no siempre se hace. Bueno, más preguntas, lo que ustedes quieran, ¿no? Está Marcela, que tiene una tormenta, al parecer, impresionante, ¿no? Bueno, yo no sé si no tienen más preguntas. Vivo en Sí. Pilar y está por derrumbarse el cielo. Y ¿En serio? siempre hay fallas en internet cuando eso pasa. No, muy interesante. Y me gustaría si podés ahondar un poquito más lo que pasó en Costa Rica y cómo se solucionó. Es decir, qué tiempo duró, cómo llegaron a solucionarlo. Pues muchas gracias por tu pregunta. Es muy interesante porque sobre cómo se solucionó fue muy complicado, ¿no? Al final estuvieron meses. El problema de esto es que cuando hay un ciberataque, digamos que los poderes públicos se dan cuenta de la dimensión y de la gravedad después. Nosotros nos gusta decir que esto es un poco como la salud pública, ¿no? Es mucho más interesante hacer políticas de prevención de salud, de prevención de posibles enfermedades, no que cuando ya de repente te das cuenta que se ha generado una pandemia, ¿no? Y ya el intentar resolverlo muy complicado. Pues en esto es algo parecido, ¿no? Costa Rica no tenía prácticamente sistemas de protección. Entraron los ordenadores, cuando entraron, encriptaron prácticamente toda la información. No tenían lo que se denominan sistemas de espejo, que suelen ser sistemas en paralelo donde tienes guardada la información y protegida para que en el caso de que uno de los sistemas se caiga, el otro lo pueda restaurar. Es el mínimo principio de la duplicidad de los datos.
pues para proteger los sistemas, ¿no? Y esto no lo tenían ellos previsto, por lo tanto se hundieron los sistemas. En segundo lugar, no tenían personal capacitado, ¿no? Para levantarlo. Había gente muy voluntariosa de los servicios de inteligencia del país, pero no había mucho personal capacitado. Luego, imagínate encima, Marcela, con la problemática de que los responsables políticos que tenían que tomar decisiones es que acababan de dejar de serlo o lo iban a ser, o lo iban a dejar de ser. Por lo tanto, en fin, es que se querían lavar las manos. Es decir, bueno, yo no tengo nada que ver, yo era el ministro, pero ya no soy nadie, ¿no? No, yo era el ¿En qué año director fue? general. ¿En qué año fue eso? Pues esto hará prácticamente dos años, año y pico, 2 años. Hace poquito, sí. Sí, no hace mucho, no hace mucho. Vamos, de hecho, estamos hablando de prácticamente semanas, un mes antes de la toma en posesión del actual gobierno, del que está ahora mismo, ¿no? Lo digo porque tuve la oportunidad de estar hablando con los ministros que llevaban precisamente el tema de la innovación tecnológica, ¿no? y con los responsables de la inteligencia del país. Y la verdad que, bueno, pues lo que les decía, primero llamaron a Estados Unidos, estuvieron los servicios de la NSA intentándoles ayudar, llamaron a la gente del Mossad, también estuvieron colaborando, y también estuvieron los servicios de inteligencia españoles, el CNI, ¿no? Y mandaron incluso un equipo especializado donde fueron poco a poco desencriptando, digamos, las unidades centrales, los ordenadores más sensibles, para ir poco a poco levantando todos los sistemas. Pero esto es una cosa muy compleja. No se puede hacer de la noche a la mañana. Tienes que verificar que donde estaba el agujero de seguridad primero lo has cerrado. Tienes que verificar que en ese ordenador, digamos, los programas que te han instalado para encriptar esa información ya no están. Los tienes que limpiar si están. Total, que al final el poner en marcha de nuevo todo esto, pues te puede llevar meses, ¿no? Ante lo cual los problemas económicos que te va a generar son de millones y millones y millones de dólares, ¿no? Entonces, Claro. bueno, a fecha de hoy todavía tienen algún servicio que no se ha podido restaurar, porque luego estas otras, luego hay momentos donde efectivamente te tocan elementos que ya son inservibles y hace falta volver a reprogramar los servicios, en fin, un lío muy importante. Entonces, a partir de ahí, sí que de repente se dieron cuenta de la importancia de la ciberseguridad y ahora ya sí han dedicado buena parte de los presupuestos públicos en invertir, ¿no? En la seguridad de sus, en este caso, de sus administraciones públicas, pero que al final estamos hablando de los servicios públicos, ¿no? de todos los costarricenses. No es una cuestión menor, de verdad que es una cuestión que afectó a muchas personas en ese momento, ¿no? Muchas gracias. Nada, muchas gracias a ti. Miguel. Ahí estoy. Muchísimas gracias. Muy interesante la exposición, profesor. La verdad que es un tema que, por lo menos a mí, uno piensa que poco uno conoce de estas cuestiones por motivos tal vez tecnológicos, ¿no? De no poder llegar a entender completamente las implicancias y qué es lo que se puede hacer desde los parlamentos, ¿no? Y de qué manera, ¿no? Por ahí no tener la capacidad técnica en muchos casos. Pero la pregunta que le quería hacer es, ¿cuál es el futuro de, por ejemplo, lo que son los soportes digitales físicos? Estas cuestiones, digamos, hoy tenemos lo que son la nube, soporte papel, soporte digital, y cuál es el futuro no solo en las instituciones públicas, sino también en las empresas, hacia dónde se está avanzando y cuál es el camino a seguir en la ciberseguridad, ¿no? ¿Cuáles son las líneas que se están explorando? Muchas gracias. No, gracias a ti. Bueno, sobre todo el futuro va orientado hacia establecer que la cultura de ciberseguridad tiene que ser necesaria en la implementación, como les decía, de cualquier política pública, ¿no? Casi todas tienden a digitalizarse para dar servicios directos a los ciudadanos y eso necesita una mayor inversión de los poderes públicos en la puesta en marcha de cada una de ellas con ese soporte de ciberseguridad. Hace falta
tener infraestructuras de verdad de ciberseguridad donde la colaboración público-privada sea una realidad. O sea, cuando estamos hablando de la administración y que puede tener un problema, hablamos también de empresas y tiene que haber un sistema donde todos compartan, ¿no? Ese tipo de información crítica, ¿no? Para intentar protegerse a su vez todos a la vez, ¿no? Por eso es tan importante esa labor que nosotros sugeríamos de que hubiera centros nacionales de ciberseguridad, ¿no? Y luego, si me hablas técnicamente, efectivamente, de soportes, bueno, pues habitualmente lo que se suele hacer es, cada vez más hay estructuras en la nube que también tienen sus vulnerabilidades, pero sobre todo lo que hace falta es, aparte de a los propios usuarios, enseñarle una mínima cultura en torno a la ciberseguridad, pues equipar, por ejemplo, a todos los sistemas de acceso del doble factor, ¿no? Donde aparte de dar una contraseña habitual, uno a través del teléfono móvil o a través de sistemas biométricos, ¿no? Cada vez más la utilización del reconocimiento facial o biométrico, hay distintas técnicas, ¿no? Pues vienen a verificar la identidad digital. Sobre la identidad digital hay un debate enorme porque efectivamente cada vez más vamos, uno de los requerimientos que nos pedía, por ejemplo, Interpol a nivel mundial era que en la web hubiera sistemas de navegación donde al menos hubiera dos elementos. Uno, que se garantizara el anonimato de las personas, que me parece fundamental desde el punto de vista de la identidad digital de cada uno de nosotros y los datos que nosotros queremos dar o no. No tenemos por qué estar cada vez que entramos en una página web que te estén bombardeando. No, pero si usted quiere entrar, déjeme todas, que yo le meta 800 cookies en su ordenador, ¿no? Y que les traiga todos los datos sin que usted se entere, ¿no? No, mire usted, yo puedo navegar de forma anónima, pero a la vez para los servicios de seguridad de los diferentes países, ¿no? Nos pedían, para los sistemas judiciales, nos pedían que se pudiera desarrollar un modelo de una cierta trazabilidad en la navegación. Es decir, que los usuarios, aunque fuéramos anónimos, pero fuéramos dejando un rastro que en el caso de cometer algún ilícito penal o algún acto de terrorismo, pues pudiera al menos los servicios de seguridad de los países, los sistemas de defensa de los países, pudieran al menos, ¿no?, compartir por dónde han pasado, de qué forma, de qué manera. Fíjate que antes hablaba de que cuando hay un ciberataque dices, parece que viene de Irán, ¿no? O parece que es el grupo este o el otro, o algunos incluso les gusta alardear de la marca, ¿no? Y lo ponen, no, yo soy Lazarus, bueno, vale, bien. O sea, bueno, pues tú ya sabes que estos tienen algo que ver más o menos con los servicios de inteligencia rusos, pero es muy difícil el poder técnicamente poder llegar a realizar la afirmación de que tú has recibido un ciberataque de tal o cual país o de tal o cual gobierno, ¿no? Es prácticamente imposible, ¿no? Porque, bueno, técnicamente va dando rebotes por todos los protocolos TCP/IP de todos los ordenadores, los filtran, los refiltran y al final prácticamente es misión imposible saber el origen inicial de los ciberataques, ¿no? Pero es verdad que aquello que nos pedía Interpol, de intentar desarrollar un cierto anonimato pero a la vez garantizar la trazabilidad de los usuarios, pues esto, por ejemplo, lo está poniendo en marcha. Hay un proyecto, hace de hecho 3 días exactamente, ha llegado a un acuerdo la Comisión Europea con el Parlamento Europeo para activar lo que se denomina el protocolo EIDAS 2, que es un sistema de programación utilizando blockchain. No sé si os suenan los sistemas de blockchain, que también garantiza mucho el anonimato, para al final generar un sistema de identidad transparente, pero a la vez anónimo, y que te lo puedas llevar en tu teléfono móvil, ¿no? A través del sistema Wallet, donde tenemos prácticamente distintas tarjetas de crédito, ¿no? En los teléfonos móviles y cosas así. Bueno, pues a través de aplicaciones Wallet, donde la identidad digital de cada usuario estuviera absolutamente garantizada. Sobre el tema de los datos, la identidad digital de los datos y la protección de los datos, sin lugar a dudas, hay también un mundo desde el punto legislativo por desarrollar, ¿no? Y más aún ahora que aparece de una forma disruptiva, diría yo, ¿no? Sobre todo el tema de
de la inteligencia artificial generativa, ¿no? ¡Ay, pero esto qué es, ¿no? De repente todo el mundo, a través de ChatGPT, empiezan a darse cuenta que la inteligencia artificial es un instrumento que, bueno, que puede servir para muchas cosas, ¿no? Y está llamando mucho la atención a nivel ya casi de usuario de base, ¿no? En fin, ¿qué te voy a contar yo los profesores? Que tenemos ya que empezar a pensar cómo evaluar a nuestros alumnos de otra manera, ¿no? No solamente pidiéndoles trabajos, porque aunque Turnitin, por ejemplo, hace varios filtros y tiene ya activado un protocolo para evitar que los trabajos de tus alumnos hayan sido elaborados por inteligencia artificial, pues mira, por ejemplo, en la Carlos III ya estamos pensando que la mejor forma de evaluar a los alumnos es cara a cara, casi presencialmente, y verificar si tienen esos conocimientos o no, ¿no? Porque al final, como sea a través de trabajos, la cosa va a ser un poquito complicada de cara al futuro. Bueno, quiero decir, todo el mundo va cambiando y nos tenemos que ir adaptando, pero los sistemas, con esto ya concluyo, los sistemas que tú decías, por ejemplo, de protección física, son cada vez son más virtuales. O sea, al final el trabajo y la proyección de todos los datos y de toda la información con más sistemas de encriptación en la nube y con sistemas de espejo, como te estoy diciendo siempre, utilizando duplicados, ¿no? Como si fueran hermanos gemelos, para que si le pasa algo a alguno, tengamos toda la información en el otro. Eso te garantiza que, por ejemplo, la mayor parte de los ataques que son ransomware, pues de encriptación de datos, pues en buena medida no tengas que pagar ningún tipo de rescate por esa información, simplemente apagas el ordenador y activas los datos que tienes salvaguardados y puedes seguir trabajando, ¿no? Pero sin lugar a dudas son retos que todos los responsables de la ciberseguridad, los que se denominan CISOs de todas las empresas, pues cada vez tienen más en consideración. Pero esto es necesario invertir. Es necesario invertir para estar protegidos a priori, no luego a posteriori. Como os digo, lo más importante en estas cosas es prevenir antes, ¿no? José, tenemos a Dina Resinovsky, que es diputada nacional de Argentina. Adelante. Hola, buenas tardes. Pido disculpas por haber entrado media hora más tarde, pero estaba en vuelo, estaba llegando a la provincia de La Rioja, donde tengo que votar este domingo, así que por eso entré un ratito más tarde. Un placer. Con respecto a lo de la identidad, a nosotros nos pasó durante la pandemia, a mí me toca ser diputada desde diciembre del 2019, estoy terminando mi periodo ahora dentro de un par de días, y nos pasó que por la pandemia tuvimos que tecnologizar, traer tecnología para poder seguir con las sesiones. Se hizo una modificación en el reglamento para poder tener las sesiones virtuales. Pero en el Senado de España nos pasó igual a nosotros. Sí, claro, sí. la incógnita nuestra era cómo íbamos a hacer con el tema de las votaciones, el tema de que sea realmente el diputado el que está votando y no otra persona por ella. Y en esa discusión que se fue dando, teníamos nosotros en los celulares, nos instalaban, nos daban toda los técnicos de la Cámara nos dieron las indicaciones para bajar una VPN, para poder estar en la red de la Cámara, y la discusión que teníamos, y Marcela seguramente la deben haber tenido en su bloque también, era qué seguridad teníamos nosotros de que en nuestros celulares tengamos que instalar una red a la cual podían tener acceso personas externas a nosotros. Toda esta discusión de nosotros como diputados no tenemos por qué saber de tecnología, a mí me gusta la tecnología, me gusta aprender, pero teníamos esa discusión, y después otra de las cuestiones que nos había pasado, que muchos de los diputados lo que terminaban haciendo era conseguir un celular alternativo para descargar esa VPN y usarla solamente para los días de sesión, para que no tengan que convivir con toda la información que uno puede tener en su celular. Era como la alternativa que teníamos en ese momento al no saber, al no comprender todos los alcances que podía tener el tener una aplicación externa, algo que pudiera vulnerar también nuestra seguridad y nuestra privacidad.
Y otro de los temas que nos pasó con respecto a lo que tiene que ver con los datos biométricos, la identificación, la primera forma que teníamos nosotros, que ni bien lanzaron el sistema para votar, era con una fotografía el reconocimiento. Nos tomaba una foto, identificaba que éramos nosotros y ahí validaba que el usuario era el diputado. Pero ¿qué pasó? Un diputado que ahora es senador y actualmente el electo gobernador de Chubut, Ignacio Torres, filmó cómo le sacaba una foto de él y le autenticaba el usuario. Que fue muy chistoso en ese momento porque, claro, le reconocía la cara porque era la cara de él, pero era una fotografía. Entonces eso cualquier persona podía, teniendo acceso al celular del diputado, acceso al link que nos mandaban de la sesión, podía tener el acceso para poder votar por la persona. Entonces ahí lo que hicieron fue cruzar los datos de el RENAPER, que es nuestra oficina que tiene para los DNI, tiene toda la información nuestra, la imagen, todo, y lo hicieron de manera, el dato del reconocimiento facial, con un video que nos decía que teníamos que guiñar un ojo, que teníamos que sonreír, que teníamos que mirar hacia la derecha o hacia la izquierda, y entonces eso ya lo complejizaba un poco más y nos daba un poco más de seguridad a nosotros para poder también validar nuestra presencia en esa sesión. Así que nada, contar un poquito esa experiencia que tuvimos nosotros, que fue, había muchos diputados jóvenes que entendemos de tecnología, algunos un poco más grandes también, pero teníamos muchos diputados que no tenían ningún acercamiento a la tecnología, así que fue una época en la que a veces las sesiones se hacían más largas porque teníamos momentos en los que pasaban cosas que hacían que nos retrasemos y que eran chistosas desde un punto de vista, pero también uno quería cuidar la institucionalidad, porque no deja de ser el Congreso, por más de que nos reuníamos de manera virtual, pero también la seguridad propia de los datos que tenemos en nuestras computadoras, en nuestros celulares, pero también que los diputados seamos los que estamos presenciando las sesiones y votando, y que se pueda respetar eso también. Así que nada, contar esa experiencia que tuvimos durante un año y medio entre el 2020 y el 2021. Pues muchas gracias, Mina. Uy, me estoy quedando sin voz, la verdad, no sé si os dais cuenta. Llevas toda la razón que efectivamente aquella época fue espectacular y cada parlamento además lo hizo de formas muy diversas, ¿no? Pero no tiene mucho sentido el que efectivamente te tuvieras tú que meter en la VPN, ¿no? del Parlamento. Eso es un poco raro, ¿no? Lo suyo es que se habiliten sistemas donde el Parlamento automáticamente lance una aplicación y en tiempo real, en cada votación, tuvieras tú que ver un código determinado que puede ser incluso vía SMS o con una aplicación ad hoc. Por ejemplo, la gente de Noruega hicieron una aplicación que se instalaba en su teléfono móvil con una serie de mensajes que le lanzaban códigos aleatorios cada vez que había el proceso de votación, ¡pum!, y tú lo verificabas, digamos, en la web o en tu portátil. Y simplemente con un sistema de doble check-in, primero tú como eras el dueño y usuario del teléfono de la aplicación y luego el dato aleatorio que te surgía cada vez que ibas a votar, pues con eso ya verificaban un control y una contraseña verificando que eras tú, ¿no? Pero no hacía falta tanto lío, vamos, y sobre todo menos que te tuvieras que meter en una VPN con tu teléfono móvil, porque efectivamente eso es tanto como meterte con tu ordenador. O sea, tú ya formas parte del sistema y sin lugar a dudas los ingenieros del sistema pueden entrar en tu equipo, ¿no? Por lo tanto, cuando hablamos de teléfonos móviles hace falta tener muchísimo cuidado con de qué forma y de qué manera nos pueden instalar también programas en nuestros teléfonos. Todo se ha dicho de paso, ¿no? O sea, que todas las prevenciones que los diputados pusisteis encima de la mesa me parecen muy correctas y muy oportunas, ¿no? Pero lleva razón además que luego aquí hay brechas generacionales a la hora también de utilizar los sistemas, ¿no? A nosotros nos pasaba también que los diputados y los senadores más veteranos
prácticamente le decían a su asistente, vente aquí conmigo, que me vas a votar tú, porque yo no sé esto cómo se hace, ¿no? Ante lo cual todas las protecciones, ¿no?, que uno hacía para verificar, ¿no?, la identidad del diputado, pero dice, no, pero si quiero que me siga votando mi secretaria, ¿no?, mi asistente. Decía, pero bueno, no, es que es ella la que entiende de estas cosas, ¿no? O sea que, en fin, luego es verdad que chocas con la brecha generacional en la utilización de estas cosas, que también pasa, por ejemplo, en las administraciones públicas, ¿no? Cuando hablamos de vulnerabilidades en los ordenadores de los funcionarios públicos, de los trabajadores públicos que están en las instituciones, y que de repente, no, es que se han dejado los ordenadores abiertos, es que se han ido, es que han dejado esto. Bueno, pues es que gente también que lleva años trabajando, que no tiene formación, o que son personas muy mayores, que no están tampoco muy metidas en el mundo digital, y esto los hackers lo acaban detectando para entrar en los sistemas, ¿no? O sea que efectivamente incluso hasta ese hecho, pues también es un hecho diferencial, ¿no? Pero bueno, esto deja en evidencia las experiencias que ha dicho Dina, de que efectivamente también los parlamentarios tenemos un camino por delante de la misma manera que cualquier ciudadano, ¿no? En la adaptación a la tecnología y en la adaptación en la protección de nuestros datos. Lo que pasa es que en hechos puntuales, como son las votaciones, pues efectivamente por eso la Unión Interparlamentaria sugería que los parlamentos tuvieran una dotación de seguridad especial, ¿no? Para evitar situaciones complicadas, ¿no? Bueno, me estoy quedando sin voz, Juan de Dios. No sé si te has dado cuenta, pero me parece que ahora cantar ya no podría. Has perdido la voz, pero permíteme decirte primero, me parece importante, José, muy importante. Uno de los grandes problemas, porque la verdad que es un problema, ¿no? Siempre decimos desafíos y de alguna manera escondemos lo que significa, pero uno de los grandes problemas de la humanidad es que históricamente han estado reservados los asuntos globales a las cancillerías, a muy poca gente, a los cuerpos diplomáticos, etcétera. Estamos intentando democratizar eso, hacer un poco más democrático al sistema internacional, y ahí entran obviamente los parlamentos, los parlamentarios, que obviamente son votados por la gente, representan a la gente en toda su diversidad. Entonces quiero transmitir esto porque en realidad son muy pocos los legisladores que tienen una vocación de asuntos globales, por miles de circunstancias, entre otras porque tienen que atender los problemas domésticos, que son a veces inclusive del propio distrito, ¿no? Ni siquiera del país. Además, obviamente, los temas nacionales, bueno, según el nivel donde interactúan. Pero lo que quiero decir es que no nos damos cuenta mucho. El mundo está con riesgos de extinción, y parece medio brutal lo que digo, pero tiene un riesgo climático, tiene un riesgo nuclear, o sea, el riesgo nuclear siempre existió desde que empezó la carrera armamentista, etcétera, y está ahí, está vigente, sigue vigente, etcétera. Tiene riesgos de salud, de pandemias, de todo tipo, etcétera. Tiene riesgos de seguridad de este tipo, de la ciberseguridad, y la verdad que no tiene un sistema para para lograr soluciones. No las tiene, no las tiene. Está claro que no las tiene, que no alcanza con las Naciones Unidas, que no alcanza con el G20, está clarísimo, y que lo más importante, además de las normas, es esta cosa de la cooperación, que muy bien puesto en la resolución, y estas propuestas muy concretas de tener los centros nacionales y esa coordinación entre esos centros nacionales, que yo la veo muy en paralelo, José, a un libro que escribió Bill Gates, que por alguna razón no ha sido muy mencionado, pero que es un bestseller, con respecto a cuál es la solución para las futuras pandemias, donde él dice una cosa que a mí me pareció medio simplista, pero me gustó porque la entiende todo el mundo, o es un libro de divulgación general, donde dice, bueno, antes no había en el pasado una organización social para los incendios. Entonces empezaron las urbes a desarrollarse, y cuando se incendiaba una vivienda y se extendía el incendio a la casa vecina, de la casa vecina, y si nadie lo paraba, se incendiaba toda una ciudad. Entonces, como yo, inventaron el servicio de los bomberos. Pero el servicio de bomberos sirve para que alguien se ocupe de apagar los incendios y que no se expandan. Entonces, con eso él explica, en materia de salud necesitamos un sistema global donde todo el mundo haga su parte. Cada nación, cada ciudad, cada pueblo, cada cosa tiene que tener un sistema de alerta, de prevención, para parar rápidamente, ¿no?,
las pandemias, ¿no? Y pone ejemplos, dice, no es tan difícil, hasta hace alguna valoración económica, etc. Pero hasta el más pobre, que hay que ayudarlo para tener ese sistema, etc. En ciberseguridad pasa lo mismo, porque nos atacan de todas partes del mundo, no es que nos atacan de alguien en la esquina de nuestra casa, nos atacan el origen de los delitos de ciberseguridad, no tienen frontera, o sea, no hay fronteras. Y de alguna manera a mí me da la impresión, hoy justo tuvimos un debate importante con el secretario, el clerk de la Cámara Baja de Estados Unidos, y estaba el chileno, que es muy bueno, el secretario general de la Cámara Baja de la Cámara de Diputados y Diputadas se llama en Chile, que es muy bueno, Miguel Landeros, es muy avanzada tecnológicamente la Cámara Baja del Congreso en general en Chile. Bueno, también estaba el de Angola y hay otros expertos en tecnologías. Y a mí me parece que el tema de las tecnologías, tenemos, y hablaban de que no se puede ir rápido, los temores a las tecnologías, etcétera, que obviamente los hay. Pero yo creo que es al revés, hay que reforzar justamente y rápidamente que se aboquen los parlamentos nacionales, tal como dice la resolución que has logrado aprobar, José, a estos temas seriamente para poder adoptar medidas, porque en el interín, a mí, por ejemplo, en la Argentina, me parece increíble, a los legisladores nacionales les bloquean les roban los WhatsApp como a cualquier ciudadano común, y es algo vox populi, generalizado, y pasa y está naturalizado. Entonces alguien avisa, no, a fulano de tal, pero no a la gente común, a los legisladores nacionales. Le roban, les interfieren en el WhatsApp, y no pasa nada, y todo el mundo lo naturaliza. Entonces, como un ejemplo, ¿no? Y lo que contó aquí Dina, también, seamos sinceros, uno tiene que ir al sector privado y ver que se hacen miles de operaciones financieras en bancos públicos, privados de todo tipo, y nadie pide ni sacarse una foto, ni un video, se usan otros sistemas que funcionan perfectamente con el token y con otra cosa, y lo que han hecho es un poco es un poco de circo lo que hicieron durante la pandemia en el Congreso. Y esas cosas no están bien, pero no están bien porque al final lo importante se pierde. Hay como una locura colectiva que todo el mundo naturalizamos, que se mienta, que se generen simulaciones de cosas. Yo soy un poco drástico, pero soy tan esperanzado en todo que por eso puedo ser drástico, porque tengo esperanza de que las cosas pueden ser mejores. Pero José, quiero decirte que el trabajo que tú has hecho es de un liderazgo de parlamentario global que no es muy común, y que tal vez se necesita mucho de eso, generar esta cuestión de mayores liderazgos, no dejarle solo a la diplomacia. Los diplomáticos, que aquí tenemos a estudiantes diplomáticos, son una especie muy capacitada, muy sofisticada, pero que no tiene la porosidad, la experiencia y el contacto que tienen los parlamentarios con la ciudadanía, con nuestras comunidades. Los diplomáticos no tienen eso, están lejos de eso, porque su propia actividad los pone lejos, porque obviamente tienen que hacer carrera diplomática y tienen otro tipo de ámbitos en los que se desenvuelven. Entonces es muy importante la diplomacia parlamentaria, y es muy importante que haya parlamentos que lideren temas, y que obviamente a través de sus parlamentarios. Así que lo que quiero decir, a mí me encanta la resolución que ha logrado la UIP, veo todo tipo de resistencias. Ayer hubo una asamblea de la PGA, que la PGA tiene una campaña fuerte para expandir el convenio de Budapest, que obviamente es una excelente propuesta y está número 1, creo, en la resolución de la UIP, diciendo, se invita a firmar y ratificar, que me gustaría escucharte si tu voz te da eso, el convenio de Budapest, porque es como que ahora le compite una eventual y futura convención internacional vinculada al problema de la ciberseguridad, le compite a la iniciativa europea, que sabemos que, por ejemplo, China, Federación Rusa y esos países nunca la van a firmar. Entonces, es como que hay una total pérdida de conciencia, ¿no? Yo simplemente digo, no es chiste que el mundo se va globalizando, sobre todo por la tecnología, y tomar eso como, digamos, y no ir a la par de buscar soluciones realmente para globales, que requieren este trabajo conjunto. No es un chiste. La inteligencia artificial va a ser imparable, aunque crean que no, que todavía es incipiente, no la vamos a poder parar los seres humanos. Hay inclusive inteligencia artificial emocional que va a ir avanzando y se va a crear, que es que obviamente los algoritmos, etcétera, empiezan a copiar la repetición de nuestra, que estamos todos en la vida virtual, de nuestras emociones.
saben perfectamente la música que nos gusta, qué nos genera tristeza, qué nos genera amor, qué nos genera simpatía. O sea, que todo esto es imparable, pero tiene que haber instituciones y personas que se dediquen seriamente a abordar estas cosas, porque en definitiva el ser humano tiene que tener la capacidad de hacerlo, que para mí la tiene, pero bueno, es complejo. Y si no, nos superará y nos extinguiremos como los Nerdental y vendrá otra clase de humanos más sofisticada que nosotros. Pero no es un chiste porque esto ya está planteado. Entonces lo que digo es, es muy importante, estas cosas son muy importantes y un poco este programa tiende a decir, la verdad, necesitamos a las instituciones y particularmente los parlamentos que den un salto muy grande en cuanto a los sofisticados de sus agendas, a entender que ya no sirve más gobernar solamente con una mirada local, no existe, es como una cosa muy miope y que no nos lleva a ningún lado. Así que quería transmitirte eso. A mí me parece que has hecho un gran trabajo y creo que hay mucho por delante, ¿no? No, muchas gracias, Juan de Dios. Estoy con la voz un poco ya ahí al límite, pero bueno, voy a intentarlo, ¿no? Hayas dicho cosas extraordinariamente interesantes. Bueno, voy a partir del tema de la diplomacia parlamentaria, ¿no? O sea, los gobiernos no pueden ser solo los que vayan, digamos, trabajando desde el punto de vista diplomático en la representación de los países, ¿no? Las organizaciones internacionales que hay a nivel global, donde los parlamentarios tienen esa representación, me parece que es mucho más representativa de lo que significa un país. Y el que haya, por ejemplo, me da igual, desde ayer preside el gobierno de España mi querido amigo y compañero Pedro Sánchez, de nuevo, ¿no? Ha vuelto a revalilar Pero sin embargo, en el último proceso electoral, el Partido Popular sacó muchos más diputados que el Partido Socialista. Es decir, lo que pasa es que en el sistema parlamentario español, quien ha logrado la mayoría ha sido de nuevo el Partido Socialista a su alrededor del resto de los grupos, y por eso seguimos gobernando, ¿no? Pero lo que voy es, bueno, pues está muy bien, pero mañana cuando vaya una delegación española a hablar con otros países a nivel parlamentario, hacer esa labor de diplomacia parlamentaria, pues habrá el número de representantes del Partido Popular correspondiente y forman parte también, porque les han votado millones de personas dentro de lo que debe ser la delegación de la representación española, ¿no? Por lo tanto, claro, que no es lo mismo que el embajador de turno que lo nombra el gobierno. Entonces, una cosa es el trabajo diplomático del gobierno, de las instituciones, del ejecutivo, de los embajadores, que para eso están, y otra cosa es la diplomacia parlamentaria, que es mucho más plural, que están presentes quienes están en el gobierno, pero también quienes están en la oposición. Y tiene también la voz y la palabra ante las instituciones en cualquier lugar del mundo de lo que también supone su país, ¿no? A mí eso es la labor de la diplomacia parlamentaria y de concienciar, porque el problema que tenemos, por ejemplo, también en España, en muchas ocasiones es que los parlamentarios lo ven como algo lejano, ¿no? Esto de, bueno, voy a formar parte de una delegación internacional ante una organización mundial o una organización europea, y lo ven como algo lejano, ¿no? Bueno, pues, ya, pero lo que tú decías, pero es que yo para ser diputado de Madrid tengo que estar pendiente, ¿no?, de mi electorado madrileño, y me tengo que ir por los municipios madrileños. Bueno, ya, pero es que hay una labor que en la representación del país hacen falta parlamentarios que hagan eso, ¿no? Y eso no es tan fácil conseguirlo, pero sí que es muy importante el que haya esa conciencia de que la representación de un país no solamente puede estar en el Ejecutivo, también está en el Legislativo, y el Legislativo, esa representación es mucho más plural, ¿no?, en esa división de poderes, ¿no? Por lo tanto, llevas razón que esa labor de la diplomacia es muy importante, y yo, animo siempre a los parlamentarios a que se empeñen en esa labor diplomática a nivel internacional, ¿no? Respecto a la inteligencia artificial, la semana pasada me invitaron a un laboratorio donde ya no es que estén analizando o evaluando lo que se denominan los perfiles psicográficos, ¿no? Yo estuve trabajando unos años también en el Consejo de Europa, me encargaron de hacer un informe sobre dónde están los límites de los derechos humanos en las redes sociales, y tuve la oportunidad además de estar con los ingenieros en California, los ingenieros de Instagram, bueno, la gente de Meta, ¿no?, que están en Facebook, Instagram, WhatsApp, por cierto, también es una aplicación de ellos, ¿no? Y claro, por ejemplo, de Facebook, tienen de cada perfil, de cada uno de nosotros, tienen más de 5.000 datos, 5.000 variables
que nos definen a cada uno de nosotros. Tienen, cuando tú estás en tu timeline viendo una publicación con una fotografía, saben que a lo mejor te dedicas 3 nanosegundos más, te esperas mirando una fotografía que tiene unas tonalidades azules más que unas tonalidades rojas. O sea, es increíble el nivel de detalle de la información que tiene, por ejemplo, la compañía Meta de cada uno de nosotros. Bueno, pues aplíquense todos esos datos a nivel mundial, a nivel global, en la utilización masiva de esos datos con ordenadores cuánticos. Prácticamente, claro, todos los sistemas de los algoritmos que generaron en su día dinámicas para vender pantalones, calzado, productos en general con carácter comercial, para eso se crearon los algoritmos desde el punto de vista de la segmentación, de la hipersegmentación y tal. Bueno, pues claro, si eso lo aplicas a las ideas, a cómo das like o no ante el comentario de un político, ante el compartir o no información que un amigo tuyo te ha dado, también tienes el entorno de tus amigos. Si esa aplicación y esa información se utiliza, por ejemplo, un mes antes de las elecciones, el problema que tenemos es que Meta tiene ya ordenadores, programas predictivos que casi te pueden adelantar cuál va a ser el resultado electoral, simplemente de analizar la conversación de todos los usuarios que están geolocalizados en un determinado lugar. Bueno, eso, el utilizar esos datos sin el consentimiento de los usuarios, ya hay legislación donde está prohibido. Una cosa es que ellos lo sepan, pero otra cosa es que lo puedan utilizar. Bueno, pues el laboratorio que estuve viendo el otro día, lo que están haciendo para intentar saltarse los protocolos que hemos estado hablando antes de los datos privados de cada uno de nosotros, ¿no? Para saltarse esos protocolos, lo que están haciendo, lo que se denominan son perfiles sintéticos, es decir, se inventan personas con nuestras emociones que pueden incluso casi replicarnos a nosotros mismos y ya no es delito porque ya no somos nosotros, es un perfil sintético nuestro, ¿no? Y a partir de ahí empiezan a operar con inteligencia artificial, es decir, están entrenando a la inteligencia artificial con miles de perfiles sintéticos que ya no son reales, ya no son seres humanos, no son datos reales de esos seres humanos, sino que incluso ellos ya van variando esas variables, esas 5.000 variables que pueden tener de cada uno de nosotros para entrenar a los sistemas de inteligencia artificial, como bien decía Juan de Dios, sobre sentimientos, emociones, reacciones ante determinados colores, sonidos, lo que sea, ¿no? Entonces, sobre esto, por ejemplo, ya está la Unión Europea también viendo que a lo mejor es necesario empezar también a legislar sobre los perfiles sintéticos que ya las compañías están poniendo encima de la mesa. Quiero decir, esto va a un ritmo donde efectivamente tenemos que ir por delante, los legisladores tenemos que ir viendo dónde está el último paso para ir previendo, pero a fecha de hoy en el mundo, por ejemplo, esto de la inteligencia artificial, y con esto acabo, que me ha parecido muy interesante, hay 3 modelos distintos. Está el modelo chino, donde ellos han dado luz verde a las investigaciones de todos los sistemas de inteligencia que tienen trabajando ya desde hace muchos años, por cierto, que en modelos donde no hay libertades, por ejemplo, en el tratamiento de estos datos es relativamente fácil, ¿no? Es decir, si no hay ninguna medida legislativa, ninguna norma que me impida el tratar el dato, por ejemplo, de mis ciudadanos, en el modelo chino lo pueden hacer. En el modelo chino, por ejemplo, llevan grabando imágenes a la población, hay cámaras prácticamente en todos los lugares y no está prohibido, porque la legislación china, el régimen chino lo permite. ¿Para qué? Para sus centros de investigación. Por eso cuando uno ve qué sistemas tienen de reconocimiento facial o sistemas que utilizan de inteligencia aplicada a la imagen, por ejemplo, a nivel satelital, en los satélites, son, sin lugar a dudas, el país más avanzado. En la inteligencia artificial han hecho lo mismo. Han dado luz verde al desarrollo de la inteligencia artificial sin límites. Solamente tienen un límite, y es que los patrones de lo que es la protección del sistema de valores y de creencias del Partido Comunista Chino se respete. Estos son los límites, ¿no? Bueno, pues ese es un modelo. Luego está el modelo norteamericano. Estados Unidos ha dado luz verde también a todas las operadoras y a todos los grandes centros de investigación para que desarrollen
inteligencia artificial sin límite. Dicen que el límite está, hombre, en la responsabilidad de las empresas, en la responsabilidad ética y en la responsabilidad del mercado. Bueno, someter esto al mercado o los límites del mercado que sean los que marcan dónde está el desarrollo de la inteligencia artificial me parece también un poco, en fin, arriesgado, ¿no? Y luego está el modelo europeo. El modelo europeo sí que va un poco más en una idea de ir limitando, ¿no? Ellos están generando permanentemente legislación, ha habido un avance, va a haber otro dentro de poco, la implementación de dónde están los límites de la inteligencia artificial, donde se están imponiendo marcos legislativos en torno a los derechos humanos, la utilización de los datos personales de los ciudadanos. De hecho, incluso ha habido mucha legislación al respecto para que las grandes corporaciones digitales no utilicen los datos de los europeos de cualquier manera ni de cualquier forma. Por ejemplo, a Meta se le ha prohibido taxativamente de que utilice los datos de WhatsApp, que son informaciones de conversaciones privadas de los ciudadanos, que no lo fusionen con los datos que tienen de Facebook o con los datos de Instagram, porque la fusión de esas tres bases de datos, de esas tres aplicaciones, podría ser brutal, ¿no?, para el propio individuo. Bueno, eso está prohibido en Europa y, de hecho, en cuanto se ha atisbado la más mínima opción de que eso se utiliza, les han metido unas sanciones económicas fortísimas. Bueno, esta es la realidad del futuro y del desarrollo tecnológico a nivel global, a nivel mundial, ¿no? Y yo creo que, como muy bien decía Juan de Dios, pues o los políticos nos implicamos también, ¿no?, en ese trabajo, que es un trabajo de ver cómo funciona geopolíticamente el mundo, o si no, mucho me temo que otros lo van a hacer. Los que sí que tienen estos recursos y están desarrollando en torno a ello economía, claro que lo van a hacer y lo están haciendo. El problema es que los sistemas financieros son globales y los sistemas digitales son globales. Y la política cada vez está más constreñida a los estados-nación, ¿no? Yo voto al presidente de mi país, pero yo no voto al presidente de Latinoamérica, porque no existe. Ni tan siquiera voto al presidente de América. Yo no voto al presidente de Europa. Puedo votar a los parlamentos de Europa, pero no voto a Ursula von der Leyen, ¿no?, que es hoy, por ejemplo, la presidenta del Consejo de Europa, es decir, del Consejo Europeo. Es decir, hay unos límites increíbles desde el punto de vista también conceptual y normativo en la representación democrática, ¿no?, de los ciudadanos, que, sin embargo, el trabajo del mercado a nivel global, financiero, mundial, o la tecnología juega en otra liga, ¿no? Y yo creo que la política cada vez tiene que pensar más a lo grande, tiene que pensar más en lo global, o de lo contrario estaremos con problemas también muy globales que van a afectar directamente a la vida de la gente, ¿no? Y hasta aquí puedo leer, como diría. Muchísimas gracias, José, excelente. No sé si alguien tiene algún comentario o pregunta. Sí me parece a mí, para que sepa, José, que tal vez ustedes tienen la ventaja en la Unión Europea y en el Parlamento Europeo y en los parlamentos nacionales de la Unión Europea, tienen la ventaja que tienen cierta dinámica muy fuerte y muy rica, mucha experiencia ya de compartir esos niveles de integración, etc. Y me parece que eso también facilita un poco las agendas más globales, etc., ¿no? Entonces, me parece que para nuestros países latinoamericanos es más difícil porque tenemos otra dinámica, ¿no? Empezando porque, por ejemplo, acá se habla español y ustedes tienen, cuando van a esos ámbitos, ya tienen, no sé, decenas de distintos idiomas. Hay muchas cosas que ustedes llegan con otra cultura, que es una cultura más internacionalizada que la nuestra, ¿no? Hay que también decir eso porque tiene que ver e influye. Pero aún así, yo digo que si uno pone las agendas globales, internacionales, multilaterales, sobre cualquier país, tanto para un ejecutivo, un legislativo particularmente, inclusive para el Poder Judicial, pero para todo lo que tiene que ver con el gobierno, uno lo pone y hoy día, empezando por la Agenda 2030 y siguiendo por todos los aspectos, está todo vinculado directamente a